Muy buenos días, este es el video número 154 y estos son los estudios de los evangelios que se está revisando aquí escritura por escritura a través de todo el Nuevo Testamento, y ya estamos en el libro de Juan aquí, y esto ya corresponde aquí a la tercera parte. Aquí a la tercera parte del estudio, y estamos también a la vez haciendo un estudio paralelo para ver entonces las escrituras, las mega escrituras que están en el Antiguo Testamento y que tienen una relación directa con su ley, donde Dios fue registrando estas escrituras para que entonces pudiéramos discernir los libros que estaban siendo inspirados por Él, de manera que no tuviéramos que desviarnos, ¿ya? Y pudiéramos discernir entonces aquellos libros que no contienen ninguna ley, pero lo que es más, ¿cierto? Porque el libro, no tan solo el libro apócrifo no contiene ninguna ley, sino que además no tiene ninguna relación con todo el plan de Dios. Así que vamos a iniciar entonces aquí yendo a las escrituras como siempre, porque ahí es donde nos interesa escudriñar, nos interesa entender el registro que Dios dejó. Así que para eso vamos a ir entonces aquí a Job 32, versículo 8. Aquí en Job 32, me voy a disculpar un momentito, lo tenía que haber tenido preparado. 32, versículo 8. Dice aquí una escritura muy revelante y muy importante para todos nosotros. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Ciertamente espíritu hay. Aquí está esto dentro del foro interno en el ser humano. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Dice: y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí es Dios quien le da, entonces, como dijimos, porque ya sabemos que el ser humano, aquí revelado por nuestro mismo Señor Jesucristo, revela que la razón solamente tiene una cuota, ¿ya? La conciencia está acotada. ¿Y por qué tenían que dejar esta cuota de conciencia aquí en la razón? Para que entonces pudiera buscar el camino de Dios y pudiera entonces aquí despertar a la razón. Recuérdense que la Escritura dice ahí, le dice: despiértate tú que duermes, hablando de la razón, y levántate de los muertos. En la condición en que está el mundo, totalmente inconsciente, viviendo al son de sus instintos y con una distorsión en su corazón. Por eso es tan relevante esta escritura, porque revela que sí hay dentro del ser humano un espíritu, ¿ya? Y dice: y el Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente le hace que entienda, que cobre conciencia, que la persona se dé cuenta en lo que hay a su alrededor y en lo que hace, la persona está consciente todos los días que se levanta, tiene que ir a trabajar, tiene que pagar cuentas, tiene que mantener su hogar, sus hijos, su esposa, ¿verdad? Todo el sentido que eso tiene y que se necesita una cuota de conciencia. Y eso es lo que aquí tiene la razón. Por eso habla ahí, aquí lo que está hablando es este soplo del Omnipotente, que es esta figura pequeña aquí de conciencia, esta lectura que tiene la razón sobre la conciencia.
Aquí vamos a ir rápidamente a otro, aquí al capítulo 37, versículo 24. Y aquí una ley también importante, porque esta ley fue la que desvió a Satanás. Finalmente, cuando Satanás empieza a razonar aquí, antes que fuera Satanás, ¿ya? Para llegar a convertirse en lo que es hoy Satanás, aquí están estos caminos conducentes que lo llevaron entonces a cerrar totalmente su conciencia y a permanecer en un estado, porque los ángeles tienen la característica que una vez que se corrompen no pueden volver atrás. O sea, una vez que se enferman, ahí se corrompen y todo, quedan en ese estado, ¿ya? No es como el ser humano. El ser humano, Dios lo creó en un estado aquí distorsionado, con la ley de la distorsión, con la formación del mundo, con las leyes de la familia y con estos tres leyes ahí que ya conocemos. Y entonces puede estar muy distorsionado, puede estar, ¿cierto?, en un estado caótico en el mundo, pero puede volver, ¿ya? Puede volver por la cuota de conciencia que tiene, cosa que no tenían los ángeles. Los ángeles no lo tenían. Entonces, por eso aquí dice: lo temerán, por tanto, los hombres. Dice: él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Aquí Dios no puede aquí tomar en cuenta a una persona que está con la ley de la distorsión, por mucha sabiduría que diga que tiene, ¿ya? Aquí acuérdense que hay organizaciones tremendamente grandes en este mundo que dicen tener la verdad y ser sabio, pero están con la distorsión, una mochila pesada de llevar. Por tanto, les cometen un montón de errores, un montón de pecado ahí, y viven con esta, que piensan que separados de Dios pueden lograr muchas cosas. Y Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a ir revisando otra, capítulo 38, versículo 36. Aquí, capítulo 38 de Job. Versículo 36. Dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Aquí. ¿Quién puso todo lo que el hombre sabe, todo lo que el hombre es? Como hemos dicho, que es Dios quien sostiene toda la creación. ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién le dio al espíritu aquí, a todo esto? Inteligencia. Inteligencia que él sostiene. Pero aquí, acuérdense, la cuota, ¿ya? La cuota de conciencia es tan importante porque es la salida de la razón, es el escape que la razón tiene. Aquí lo vamos a poner como una... Ahí es por donde el ser humano puede escapar, es donde la razón puede salir con esa cuota de conciencia, porque si estuviera 100% muerto, entonces no podría escapar. Sería igual que los ángeles, no habría camino de regreso, ¿verdad? Y el plan de Dios hubiese resultado un fracaso, ¿verdad? Y estaríamos todos muertos. O sea, de hecho el mundo ni siquiera existiría, y de hecho hubiésemos sido ahí un plan de Dios guardado en el cesto de la basura, ¿verdad? Pero no es así. Dios hace las cosas en forma perfecta. Esa es la salida. Entonces, aquí
Vamos a ir a Salmos. Salmos, aquí tenemos tiempito todavía. Ya, vamos a ir al libro de Salmos 7, versículo 9. Aquí hay muchas leyes de santidad. Aquí en Salmos. Vamos solamente a citar las más relevantes o las que tengan una conexión directa con la ley. Aquí 7, versículo 9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí nuevamente esta ley que aparece, pero analicemos palabra por palabra aquí, porque David hablaba y no entendía. David solamente aquí al principio, aquí cuando dice fenezca ahora la maldad de los inicuos, y en realidad ahí David estaba hablando, ¿ya? Hablando con su amargura, con sus miedos, con su terror que le tocaba vivir diariamente, porque David dormía con un ojo abierto y el otro cerrado, porque tenía temor y desconfianza de todo, de su familia, de sus hijos, de sus mujeres, aquí de los enemigos, de la gente que lo asesoraba, de la gente, en todo veía una sospecha, y por eso habla con esta fuerza. Aquí cuando dice fenezca, que quiere decir aquí que se muera ahora la maldad de los inicuos. En otra parte por ahí David dice, mira, entierra a los vivos. ¿Ya? Aquí tenía tanto terror de todo que quería que Dios ahí lo liberara de sus miedos. Pero dice, más establece tú al justo. Aquí establece al justo, porque eso es lo que finalmente ocurrirá en este mundo, en que finalmente va a fenecer la maldad del impío. Aquí va toda la maldad aquí que está con la distorsión, aquí todo eso va a desaparecer y va a establecer al justo, porque ellos finalmente es lo que... y cuando se dice que se establece, habla de la... aquí... ¿cómo es esto? Habla de la estabilidad, ¿ya? Habla de la estabilidad, establece de estabilizar, ¿ya? De estabilizar al justo. Dice, porque el Dios justo, ¿ve? Porque el Dios justo, ¿ya? Prueba la mente y el corazón, ambas cosas. Ya vimos en el video anterior aquí cómo Dios para asegurarse que la razón está siendo sincera, va a mirar primero lo que hay en el corazón de ellos, y luego entonces puede escuchar lo que la razón dice o puede simplemente desestimarlo. Aquí en el capítulo 14, versículo 2 del libro de Salmos, dice, el Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, para ver si había algún entendido, alguien que estuviera usando su cuota de conciencia, ¿ya? Y que no estuviera aquí al mando, ¿ya? Al mando de los instintos, ¿ya? Aunque estuviera siendo gobernado aquí con la formación del mundo y con la distorsión. Por eso Dios miraba para ver si había alguno. Aquí era muy escaso lo que Dios da a entender aquí. Era muy escasa la gente que estuviera buscando a Dios.
aquí en el versículo 3, quería aprovechar, aquí dice, todos se desviaron, ¿ve? Todos se desviaron, por eso antes del diluvio, ¿ya? ¿Cómo estaba el mundo? Totalmente enfermo. Y aquí dice, todos se desviaron, hablando de la condición en la que nace el ser humano. Dice, a una se han corrompido. Acuérdense que el término corromper significa aquí darle un uso para el cual no fueron creados. Por lo tanto se corrompe, por lo tanto se enferma. ¿Ya? Por eso aquí habían oraciones que Dios escuchaba y decían, mira, esas son de olor grato. ¿Ya? Aquí esas oraciones tienen un olor grato y quería decir que estaba sano el corazón. Y Dios sabía que lo que estaba hablando la razón era la sinceridad, la podía corroborar en el corazón. Dice, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. ¿verdad? Aquí porque todos nacieron bajo la misma condición. Así que esa era una condición natural en la que el ser humano estaba. Pero Dios quería aquí que alguien usara su cuota de conciencia, entonces para que lo buscara. Y Dios no haya con quién hablar aquí, ¿verdad? Pero sabemos que todo estaba así planeado. El capítulo 15, versículo 1 y 2, esta última escritura, aquí 1 y 2, dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, Salmo de David, los que habitarán, ese es como un subtítulo, dice, eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Porque si están todos en esa condición enfermos, entonces ¿quién? Dice, el que anda en integridad, ¿ve? Una persona que ha hecho suyo los valores. Aquí la integridad es calidad de completo, es calidad aquí es calidad de completo, de entero, ¿ya? De entero, y dice, el que anda en integridad y hace justicia, el que tiene una conducta basada aquí en su ley, y habla verdad en su corazón, habla la razón, la verdad que hay en su corazón, que es su ley, aquí. Por supuesto que David no entendía todo esto, pero él, inspirado por Dios, lo dejaba registrado. Lo dejaba registrado. Pero aquí habla de estas mega escrituras. ¿Ya? Aquí Dios sí habló siempre de su ley, pero era para ser revelada aquí cuando viniera Jesucristo. Bien, vamos a dejar ahí entonces esto. Ahí. Entonces vamos a ir aquí al estudio del libro de Juan. Vamos a ir ahí. Entonces aquí vamos a leer el capítulo 3, versículo 27. Y aquí la ley, nuevamente, yo no sé cómo las religiones pueden hablar de la ley y hablar solamente de los 10 mandamientos, cuando aquí está lleno de leyes, como estamos revisando, ¿verdad? Aquí en las escrituras, palabra por palabra, se convierten en leyes, porque hay detrás de todo eso, de la letra, está la ley sosteniendo. Por eso la palabra de Dios aquí debe ser entendida como tal. Aquí en Juan 3, 27 dice, respondió Juan y dijo,
no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí hay que entender esta escritura, porque esta escritura tiende a confundir a la persona. Si fue dicha por nuestro Señor Jesucristo, entonces uno dice, bueno, perdón, aquí fue Juan el que la dijo, Juan el Bautista, y aquí entonces uno la puede ver en el contexto de que si la persona es inspirada por Dios, es inspirada, ¿cierto? Y entiende la escritura, es porque Dios la está inspirando. Pero esta escritura es transversal, esta escritura es gigantesca porque abarca todo el mundo y abarca todo lo que hay en la sociedad, lo que usted ve. O sea, si usted ve algo, usted se lo puede explicar con esta escritura. ¿Ya? Aquí es donde están las respuestas fundamentales. Aquí, ¿qué es el hombre? ¿Ya? ¿A qué viene a esta tierra? ¿Ya? Aquí es donde están las respuestas. Por eso esto no puede uno verlo dentro de un contexto bíblico. Aquí no puede uno decir, mira, aquí está en este núcleo solamente, no tiene que ver con nada más, sino que solamente... No es así, tiene que ver con todo. Aquí lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos hablando, tiene que ver también con lo que aquí dice la ley. Y aquí le habla a toda la humanidad. Aquí no le habla a un grupito pequeño, ¿verdad? Dice, no puede el hombre recibir nada. Aquí el ser humano no es nada, ¿ya? Aquí básicamente caeríamos muertos, ¿ya? Si el hombre no recibe nada. Porque dice, si no le fuere dado del cielo, si no es Dios quien se lo entrega. Porque uno puede decir, bueno, yo gracias a mi inteligencia, gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio, mira lo que soy, mira lo que tengo, mira aquí como le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor se jactaba a sí mismo, ¿cierto? Diciendo, mira, qué poderoso eres, y todo esto gracias a ti, a tu esfuerzo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Nabucodonosor cayó ahí mismo, convertido en una bestia, en un animal, ¿verdad? Que estuvo a la intemperie ahí, al frío, a la lluvia, al sol, aquí comiendo con los demás animales. Por eso dice aquí, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Ves? Si yo tengo alguna habilidad, si tengo algún don, si soy bueno aquí para algo, para las matemáticas o para el estudio, ¿ya? Tengo aquí habilidad para estudiar. ¿Ya? O mira, soy aquí un ingeniero que mira las grandes obras que ha hecho. ¿Ve? Aquí eso le ha sido dado del cielo. Eso le fue dado del cielo. Aquí, por eso dice, el hombre no puede recibir nada. Es decir, el hombre no es nada si no lo recibe de parte de Dios. ¿Ya? Por eso cuando vemos todas estas maravillas tecnológicas, aquí la cámara, el computador, ¿cierto? Toda esta maravilla que se ha creado hoy en día es porque Dios los ha entregado. Así que uno tiene que estar consciente en eso y tiene que tener una visión clara, porque esa percepción, uno no puede seguir pensando con las mentiras del mundo, creyendo que el hombre es inteligente, ¿verdad? Que la ciencia es la que va a solucionar todos los problemas. Y no es así. Aquí ya sabemos que el falso profeta más grande que ha existido es la ciencia. La ciencia ha venido a invadir lo que no ha logrado, aquí la falsa religión, lo que no ha logrado llegar a la gente, ¿cierto? Porque solamente ha llegado a un segmento, ¿cierto? Con su mentira, aquí lo ha logrado la ciencia, abarcando todo el mundo, ¿ya? Y han llegado a convertirse en una autoridad que habla mentira, y que engaña
a todo el mundo. Aquí es el principal profeta de Satanás, ¿ya? Que habla aquí, que aleja al ser humano de la presencia de Dios, lo aleja de la salvación, ¿ya? Y el ser humano empieza a divagar en su imaginación y empieza a creer que es libre y empieza a creer que puede hacer lo que se le venga en ganas. Pero esta escritura lo revela, ¿ve? Aquí todo lo que el ser humano es, tiene que recibirlo de parte de Dios. Aquí en el capítulo 3 de Juan, versículos 35 y 36, dice, el Padre ama al Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que aquí cuando dice el Padre ama al Hijo es porque ya se han convertido en una familia. No así cuando estaban en el capítulo primero, ¿cierto? Donde leímos ahí que en el principio era Dios y el Verbo. Ahí tendría que haber dicho era Dios y Dios, ¿verdad? Aquí habían dos dioses en la eternidad, pero aquí se le llama Verbo, que ya sabemos por qué, porque él era el encargado. Entonces, y fíjese que se llama Verbo, que quiere decir vocero, que quiere decir el que iba a hablar, el que iba a usar la ley de la palabra para poder crear todas las cosas. Ya hemos visto aquí la palabra, el poder que tiene la palabra sobre la transformación del ser humano. La palabra, la definición. Un día vamos aquí, una vez que terminemos el Antiguo Testamento, aquí lo terminemos hasta el libro Malaquías, ¿cierto? Lo vamos a dejar hasta ahí, este estudio paralelo que llevamos, y vamos a ver aquí la ley de las palabras, cómo, de qué manera está compuesta, ¿ya? Y ahí vamos a ver, ¿ya? Lo que es la definición, aquí, lo que es la definición, lo que son las propiedades de la ley, ¿ya? Y luego lo vamos a ver el contenido, cuál es el uso que se le da a la palabra, ¿ve? Que es lo mismo que Jesucristo le entregó aquí Dios para todo esto. Y vamos a ver la magia que tiene todo eso, porque es realmente sorprendente el descubrir la ley, ¿ya? Es dejarla al descubierto aquí, tal como Dios la creó y con el fin que creó la ley, ¿verdad? Hablando de las propiedades que tiene, hablando de aquí del propósito, ¿ya? ¿Con qué propósito fue creada esa ley? Así que vamos a seguir aquí un poquito con esto. Dice aquí, a ver si me esperan un segundo, aquí me había faltado conectar algo importante. Y aquí entonces está por eso dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Aquí Jesucristo, aquí todo fue puesto delante de nuestro Señor Jesús, la responsabilidad, ¿eh? Aquí ya sabemos, ¿cierto?, por qué se llamaba el Verbo, entonces, y por qué iba a utilizar la palabra, ¿no? La palabra de la ley, aquí, y ya, como les prometo, aquí apenas terminemos el estudio, la vamos entonces a integrar esta ley de las palabras, ¿no? Y aquí todas las cosas las ha entregado en su mano, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ve? El que cree en su mensaje, aquí logrará la santidad y la salvación. Y dice, tiene vida eterna, porque eso es lo que se le entregará al justo. Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza aquí, ¿ya? El que rechaza el Evangelio de nuestro Señor,
Dice, no verá la vida. ¿Ve? No verá la vida. Y aquí hay una advertencia. ¿Ve? Por eso no podemos pensar que en la segunda resurrección todos van a resucitar. No, porque entonces estarían viendo la vida, estarían volviendo a vivir. ¿Ya? Y todos, por eso aquí no podemos creer que de toda la gente que ha existido en la humanidad, aquí todos van a tener una oportunidad. No, la oportunidad es ahora. Y por eso dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? Aquí Dios va aquí a barrer simplemente con lo que no le sirve, con lo que se hizo vano, ¿ve? Aquí con lo que finalmente se envaneció y se volvió totalmente inútil la creación de esas personas. Aquí vamos a ver el relato de la mujer samaritana. Aquí ya sabemos qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo habla con esta mujer que venía a sacar agua al pozo, donde la mujer acuérdense que los samaritanos estaban ahí, porque cuando todo Israel fue deportado a Babilonia, fue llevado en cautiverio, entonces esas ciudades todas quedaron vacías, ¿ya? Y llegaron ahí los samaritanos, ¿ya? Aquí habitantes, ¿ya? Llegaron ellos ahí a Samaria y se establecieron ahí. Entonces esta mujer habla ahí de que habían adquirido las costumbres de los israelitas. Y entonces llaman el pozo de nuestro padre, Abraham, ahí, y diciendo que aquí bebieron nuestros padres. ¿Ya? Y eso no es cierto, ellos solamente eran ahí extranjeros, seguían siendo extranjeros, por eso los israelitas no se mezclaban con los samaritanos, ni tampoco se hablaban entre ellos. Por eso cuando Jesucristo va y habla con ella, los apóstoles se asombran que Él esté hablando con una mujer samaritana. Pero aquí había un mensaje importante y eso es lo que nuestro Señor nos enseña. Dice, y entonces le dice, aquí cualquiera que bebiere de ese pozo volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí hay que entender esta analogía de la que nuestro Señor hace, porque dice, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Por qué razón? Aquí, ¿de qué agua estaba hablando? Bueno, primero que todo estaba hablando de su mensaje, estaba hablando del Evangelio, ¿ya? Pero dice, no tendrá sed jamás. Sí, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no tendrá sed jamás? Porque todo esto, ¿cierto?, es totalmente compatible, el ser humano queda totalmente completa, la creación de Dios, ¿ya?, con todo esto. Entonces, no es como la formación del mundo y la distorsión que le crean al ser humano todo tipo de carencia, todo tipo de incertidumbre, todo tipo de miedos, no tienen respuesta a las preguntas fundamentales: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tienen que sufrir? ¿Por qué tienen que pasarlo mal? ¿Por qué los hijos tienen que sufrir, ¿verdad?, la maldad? ¿Por qué tienen que sufrir la guerra? ¿Por qué tienen que sufrir la destrucción? Y aquí muchas preguntas que el ser humano se hace cuando está con la soga al cuello. Porque cuando una persona está bien, no se cuestiona nada. Simplemente se entrega a la vida. ¿Ya? Simplemente se entrega a vivir y a disfrutar lo que trabaja, y a disfrutar los bienes que adquiere, los viajes, y qué sé yo, las comodidades y todo. Pero ¿sabe? Cuando el ser humano
el agua le sube hasta el cuello, entonces empieza como a asustarse y a cuestionarse, oye, ¿por qué está pasando todo esto? O cuando se muere un ser querido, se muere un hijo, o el cónyuge, o se muere alguien de la familia, ¿cierto? Y entonces empezamos a decir, oye, ¿por qué suceden estas cosas? Y necesitan respuestas. Nadie se lo cuestiona. Pero aquí es cuando uno encuentra todas las respuestas. Aquí es donde están todas las respuestas a las preguntas, ¿ya?, que se formula el ser humano a diario en todo el mundo. Aquí está la respuesta, ¿ya? Y aquí es donde está la solución. Por eso dice aquí, no tendrá sed jamás. La persona no se verá sometida a esas cosas. Si alguien fallece, entenderá por qué es así. Si alguien sufre el mal, entenderá también. Entenderá las realidades en las que están ahí. ¿Ya? Entenderá todo y entenderá de lo que debe de apartarse y de lo que el camino que debe seguir. Por eso dice, no tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él, será en él, esta agua, será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí llegará a obtener la santidad, ¿ya? Y saltará a la vida eterna. Y aquí en el versículo 22, aquí le dice, aquí una verdad también gigantesca, porque aquí lo hermoso de las Escrituras es que está revelando cuál es la realidad de la salvación, cuál es la verdad de todo lo que existe. Y aquí en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos, los que han usado su cuota de conciencia para salir y entrar a través de la ley de la fe, ¿ya?, a la presencia de su Creador, en donde se les entrega el espíritu de la ley, se les da un entendimiento pleno a la razón, ¿ve? Ya no es una cuota, no, ahora se le da entendimiento pleno, ¿ya? Y empieza a hacer el trabajo de la limpieza en su corazón para lograr la santidad. Esos son los verdaderos adoradores que adorarán al Padre, que adorarán al Padre, llegarán a amar a su Creador, dice, en espíritu, en el espíritu, aquí, con todo el espíritu y con la verdad. Se unen ambas cosas, el espíritu y la verdad, que es lo que hace el Espíritu Santo. De esas dos cosas resulta el Espíritu Santo. La unión de ambas cosas, como dice ahí, el espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca esa conexión, ¿ya? Ese tránsito de información de una vida con la otra, que es la vida del hombre con la vida de Dios. Aquí hay un reencuentro, hay un reencuentro, se encuentran estas ambas creaciones. Dios está anhelante de que llegue pronto esos hijos pródigos a su presencia, para poder entonces abrazarlos con su verdad, para llevarlos a la vida, ¿ya? Para llevarlos a la vida, para llevarlos a su reino. Dios es espíritu, dice, Dios es espíritu, ¿ve? Dios es la razón, aquí el espíritu de la ley, ¿ya? Aquí Dios está hecho de espíritu, dice, y los que le adoran, ¿ve? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, ¿ve? Es necesario que despierten a la razón, porque Dios no se va a comunicar con personas que viven gobernadas por sus instintos. No.
se va a comunicar con personas que sí están usando su razón y su ley, ¿ya? Como dice, en espíritu y en verdad. Ahí está la verdad, está aquí en las Escrituras. ¿Ven? Por eso estas Escrituras son fundamentales, porque aquí uno encuentra las respuestas que necesita. No tiene uno que ir a buscar respuesta a la ciencia, ahí a ese falso profeta que es la ciencia, en donde se levantan como autoridad para engañar al mundo, para mentirle en todo lo que hacen, para crearle falsas expectativas al ser humano, ¿ya? El ser humano cree que ellos, porque ellos son el Dios místico de este mundo, que a usted no le exigen cambios en su vida, que usted puede pecar, usted puede asesinar, usted puede hacer todas las aberraciones más grandes, ¿ya? Aquí como pasó en la Segunda Guerra Mundial, y la ciencia no condena a nadie. Aquí, al contrario, los justifica, ¿verdad? Justifica la violencia, justifica todo, y entonces el hombre se siente tranquilo y confiado porque el Dios de la ciencia lo va a salvar de todo. Aquí vemos cómo mucha gente, la ciencia le ha hecho la expectativa de que un día van a encontrar el remedio para el cáncer y que van entonces a luchar contra ese flagelo. Y eso es mentira, porque el cáncer se produce, ¿ya? Es la acumulación de muchas cosas, ¿ya? Aquí vivimos en un mundo contaminado, vivimos en un mundo en donde los intereses económicos priman sobre la salud de la gente. Entonces, vivimos verdaderamente en un mundo en que aquí la corrupción finalmente se ha apoderado de todo y nadie se preocupa por el que está enfermo o necesita ayuda o necesita aquí. Por eso aquí, como dice la profecía al final de los tiempos, falsearon el derecho, ¿ya? De la viuda y del huérfano. Aquí tocaron la parte más sensible de Dios, que son estos pequeñitos, y que no tienen ningún poder para defenderse. Aquí en el capítulo 5, versículo 19 de Juan, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Ya? Acuérdense que dice, vamos a leer primero. Aquí, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí otra ley, ¿ve? Aquí otra ley importantísima, porque lo que está diciendo, así como Él se transformó en un Hijo, ¿cierto? En un Hijo de Dios, entonces habla ahí que también el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Por eso dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Ves? No puede nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El ejemplo, para mal o para bien. Aquí ya hemos visto que en muchas familias, ¿verdad?, hay padres que son ejemplares, pero hay padres que son pésimos ejemplos. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es una ley natural, es una ley aquí que hay que entenderla,
Y cuando uno se convierte en un pésimo ejemplo, caerá esa maldición también sobre su hijo, ¿ya? Que fue lo que aquí, una vez que lleguemos ahí a Ezequiel 18, vamos a ver en toda su plenitud esta ley y la salida que Dios da, porque tampoco condena al hijo a tener que repetir todos los patrones del padre, ¿verdad? Aquí en Juan 5, del 21 al 30, Juan 5, vamos a abrir la Biblia aquí para ir ahí. Juan 5. Juan 5, 21 al 30. Ahí dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Veamos esto porque si esto lo tomamos como en forma literal, vamos a ver que hay como una arbitrariedad, hay como una arbitrariedad en ellos. Como que aquí como que da a entender que el hijo en forma arbitraria lo que él quiere. Aquí, este me cae pesado, fuera. Este es feo, fuera. Y, no, eso de feo es una broma, pero aquí da a entender como que es arbitrario. Y aquí, claro, leyéndolo a la letra, leyéndolo en forma literal, ¿ya? Pero no es así. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, aquí, acuérdense que dice la ley. La ley, uno tiene que ir a la ley establecida por Dios. ¿Qué dice? Dice, levántate, tú que duermes. Aquí la razón está dormida. Levántate, dice. Y dice, levántate tú que duermes, ya, y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Aquí, levántate tú de los muertos, aquí hablando de la razón que está muerta, ¿ya? Entonces la ley deja establecido que todos están muertos, porque no hay ninguno que use la razón, ¿ya? Y en algunos casos críticos ni siquiera la cuota de conciencia, ¿verdad? Son aquí 100% instintos, que finalmente son los que cometen más aberraciones en este mundo. Ahí, ¿ve? Entonces el ser humano está en esa condición. Por eso dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida a través de la ley. Les da vida a través de la ley. Aquí dice, entonces levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Ya? Y aquí a los que quiere no puede ser interpretado como que a los que a él les gusta solamente. No. El Hijo a los que quiere, a los que ama, ¿ya? A los que el Padre aquí, ¿verdad? A las personas que llegan a buscarlo en su presencia, a esos les da vida, a los que se acercan a Dios por medio de la ley de la fe. Aquí Dios los recibe, ¿ya? Y les da vida, como dice ahí. Dice, porque el Padre a nadie juzga, porque ve, el Padre no le está diciendo ahí, bueno, mira, todo tu currículum que tienes, ¿cómo te atreves a acercarte a mí? Mira la cochinada de vida que tienes.
No, Dios no le juzga, sino que si la persona lo busca, entonces Dios lo recibe. Dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ve? Porque Él va a llegar el momento en que la obra va a terminar y entonces Dios, nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, que es el encargado de todo, va a decir, ya, hasta ahí no más llega. Ya se coparon los límites, así que el tiempo se acabó y todo se termina. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Ve? Hablando del temor a Dios. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí por eso hay que saber qué función cumple cada uno de ellos, para poder entonces mirarlos con ese respeto. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿ve? Nuevamente la ley de la fe, el que oye mi palabra, ¿ya? Mi palabra está hablando de mi ley, ¿ya? Y cree al que me envió, ¿ve? Y le cree a Dios Padre, tiene vida eterna. ¿Ve? Tiene vida eterna. ¿Ve? La persona entró a la presencia de Dios y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ya aquí la persona tiene todo, entonces, para poder sobrevivir. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, y ahora es. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta es una escritura hermosísima, y aparte de un contenido tremendo para todos los seres humanos. Y dice, viene la hora, y ahora es, ¿ve? Por eso está hablando, ahora es, ¿ya? El tiempo en que las personas tienen que acercarse a Dios. No puede la persona estar pensando que va a cometer en este mundo todas las barbaridades que se le ocurran y todas las perversiones que quiera y todo el pecado que quiera, ¿verdad? Y que después, allá en la segunda resurrección, entonces Dios va a decir, no, te comprendo, tuviste una vida muy difícil, así que, pobrecito, mira, ven, yo aquí te vamos a dar otra oportunidad. No, eso no funciona así. La persona, porque la persona con todo el pecado que ha cometido, se corrompe, se enferma y se autodestruye a sí mismo. Así que Dios va a decir, oye, mira en el estado en que quedaste, ¿qué hago contigo ahora? Y lo va a agarrar así, ¿verdad? Lo va a agarrar así, va a decir, oye, esto no sirve para nada, ¿verdad? Porque se autodestruyó la persona, se inhabilitó a sí misma con la maldad. Por eso dice, ahora es, ¿ya? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Ve? Los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Toda la humanidad. ¿Ve? Toda la humanidad. Y desde el tiempo de Jesucristo hasta ahora, Dios está hablando con esta advertencia y diciendo, ahora oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la ley. A través de la ley de la fe, oirán aquí el espíritu de la ley. Y dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ve aquí la persona que escucha y entra a la presencia de Dios, vivirán, ¿ve? Vivirán. ¿Ve? Se da cuenta, todo el mensaje dirigido al fuero interno, ¿ya? A través de la ley de la fe, siempre está hablando lo mismo. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. ¿Qué significa vida en sí mismo?
Esto, no hay ningún otro ser en el universo que tenga vida en sí mismo. ¿Entiendes? O sea, que tenga una fuente de energía que le provea su propia vida, que se sostenga por sí solo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver este detalle, aquí que es muy importante, cuando dice que Dios, como el Padre tiene vida en sí mismo, que quiere decir que no depende de otra fuente de vida, no se alimenta de otra energía que no sea la propia. ¿Ya? Aquí no es como el ser humano, ¿ve? Que el ser humano o no es como los ángeles, que todo tiene que ser sostenido, ¿cierto? Con vida. ¿Ya? Todo tiene que ser sostenido con vida, por lo tanto, no, si Dios, como hemos dicho, ¿ve? Si Dios desenchufa, entonces todos caen muertos. ¿Ve? Aquí e incluso llega todo a autodestruirse a sí mismo. Si no es sostenido. Aquí si Dios no le provee la energía al sol, el sol no alumbraría nada. ¿Ya? Y a las estrellas, las luces de las estrellas, ¿cierto? Y sostener todo el universo y sostener toda la Tierra, aquí, imagínense lo que, el tamaño y lo fabuloso que es nuestro Dios. ¿Ya? Aquí, algo realmente impresionante lo que es Dios. ¿Ya? Porque aquí, más que impresionarme por la creación misma, ¿cierto? Y por lo maravilloso de todo, me estoy impresionando de Él, del tamaño que Él tiene y del poder, ¿ya? Y del poder fantástico, ¿ya? Que Él tiene, y de la grandeza que debe ser un Dios gigantesco. Por eso el Dios tiene vida en sí mismo, ¿ves? Se autoabastece a sí mismo la vida. Y dice, así también ha dado al Hijo. Y aquí hay que hay que entender algo. Primero que todo, hablan de Padre e Hijo. Así que aquí, como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo, porque nace del Padre, ¿cierto? Y se transforman en una familia. Y aquí también dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y entonces aquí tenemos que hablar, ¿cierto?, de lo que son las primicias, que son los hijos que nacerán en la familia de Dios. Acuérdense que los hijos de la familia de Dios fueron engendrados allá. No nacieron en forma natural igual que todos los seres humanos, sino que fueron engendrados en su trono, ¿ya? Ahí, en el corazón de Dios. ¿Ya? Dios los formó como espíritu aquí y luego los entrega en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo los trae a la tierra, ¿cierto?, cuando crea al hombre, ¿cierto?, y entonces los envía para que nazcan en diferentes épocas, en diferentes familias, aquí, ya, de la misma manera como nació nuestro Señor Jesús. Ya lo hemos visto en las Escrituras que hablan de ello, y entonces nacerán como hijos. Aquí nacerán como hijos en la familia y también tendrán vida en sí mismo. También tendrán vida en sí mismo. Ya no ellos tienen la identidad de Dios ahí en ellos, ¿ya? Por lo tanto, entienden todas las Escrituras y saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Así también, entonces, ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Esta es una gran revelación, porque lo que a los justos se le entregará, a los que son justos, se le entregará la vida eterna. Y la vida eterna es removible. La vida eterna no es vida en sí mismo, ¿ya? La vida eterna tiene que ser sostenida, ¿ya? Es diferente el proceso. Y vamos a dejarlo ahí, entonces, porque ya nos pilló el tiempo. Así que con todo esto en mente,
aquí Dios nos ayude, entonces, para poder seguir entendiendo las Escrituras. Es nuestra única oportunidad de poder salvar nuestras vidas y con el ejemplo, poder salvar a nuestros descendientes, a nuestras familias. Nos veremos en el próximo video.